Ronda Mañanera. Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad. Una recorrida por las calles de Paysandú para conocer el porqué de sus nombres, qué observamos al recorrerlas y qué dicen nuestros vecinos que en ellas viven o trabajan. Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño. Idea, compaginación y puesta al aire, Francisco de Bali, que ya queda con ustedes. Libre como el viento era nuestro perro. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Buenos días para ti, también para Eduardo, Jonathan en controles y obviamente el saludo para la audiencia. Esta puesta en el aire es posible porque hay gente que nos entiende, nos respalda y nos ayuda, como Salón Mariana, lo del Pita, en la subidita de 19 de abril y Ayacucho. Taller Piacenza, 4 generaciones al servicio del automovilista en Ayacucho 1130. Tentaciones, confitería, roticería, servicio de lunch en Washington 1110, casi 19. La 17, calidad en carnes, en la tradicional esquina comercial de Leandro Gómez y Montecaseros. Joyería y relojería de Pablo Benítez, allá, en el 522 de calle Juncal, casi Soriano. Porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad. Bueno, hoy vamos a hablar de la calle José Roger Ballet. Y quisiera hacer una disgregación en este nombre, porque en la semana pasada, el jueves, en el semanario 2011, traté este tema y lamentablemente hubo un error que lo quiero salvar, aunque sea a través de la radio, y es que pusimos Ballet, el apellido con Elie, y es Ballet. Bueno, digamos que nació en Barcelona, en España, el 3 de marzo de 1889, y falleció en Buenos Aires en el año 1973. Fue un verdadero sembrador de escuelas en Uruguay, Argentina y Chile. Vamos a ir conociendo poco a poco su historia, su vida, que es atractiva, subyugante. Una historia casi increíble, que sin embargo, y por suerte, ocurrió, y Uruguay fue partícipe de esa historia, y Paysandú también. El 3 de septiembre de 1906, José Roger Ballet, a bordo de la nave Patricio de Satrústegui, se embarcó rumbo a América con 17 años. Desembarcó en Montevideo 21 días después, y sobre esto después hay toda una historia que contaremos en su momento. Porque se dice que su desembarco en Montevideo se debió a un error que tuvo. Se creyó que era Buenos Aires, donde vivía un primo que lo había mandado buscar. La cosa que bajó en Montevideo. Consiguió trabajo en un almacén de comestibles que tenía además fonda, y su trabajo era servir las mesas a los parroquianos de esa fonda. La paga era muy exigua, pero llegó un momento que hasta no tenían ni dónde dormir. Entonces cuentan que muchas noches se lo encontró durmiendo en la Plaza Libertad o Plaza Cagancha de Montevideo. En una oportunidad, desconsolado, casi llorando, fue hablado por un desconocido. Se sentaron en un banco, empezaron a conversar, le contó toda su historia, lo que le había pasado, y que quería irse para Buenos Aires, pero no tenía medios ni recursos. Ese ilustre desconocido, que en la conversación después él supo que era un maestro, le regaló de aquella época, presten atención, 2 pesos. En aquella época nuestra plata valía mucho más que el dólar. Fíjense que, por ejemplo, el pasaje a Montevideo costaba 1. Con esos 2 le dio para ir a Buenos Aires. Se fue para Buenos Aires y allá encontró a su primo, que tenía además un negocio, un mercado. Ese pariente le dio casa, le dio comida y empezó a buscar trabajo, qué es lo que podía hacer. Se inició como cadete y a los 2 años ya era vendedor, pasando así del sueldo inicial como cadete de 30 pesos argentinos de aquella época a 150 pesos.
Se cuenta que tenía un don especial, sobre todo para las ventas, ¿verdad? Era muy entrador. Después trabajó en una tintorería y hacía además ventas particulares, golpeando casa por casa. El 6 de marzo de 1911 se casó con Dresda Rossi, la cual le dio 4 hijos. En 1913, José Roger Ballet puso negocio propio, por su cuenta. Le fue muy bien, prosperó y hasta logró venderlo. Y lo vendió, dicen, muy bien. Y 1 año y medio después, ya tenía ese capital en sus manos. El 13 de mayo de 1915 fundó el Bazar Dos Mundos. Y presten atención a este nombre. 4 años más tarde, ya tenía 4 casas y en su apogeo llegó a tener 22 sucursales y una de esas sucursales en Montevideo, en calle Sarandí, a 1 cuadra de la Plaza Independencia. Trabajó bien, hizo fortuna, se hizo la América, como se suele decir, pero era una persona desprendida. Por ejemplo, el 23 de febrero de 1926 llegó a Buenos Aires el avión Plus Ultra, que había partido desde Cádiz, en España, hasta Buenos Aires. Y Roger Ballet premió con 50.000 pesos de aquella época a ese piloto llamado Luis Ramón Franco. Fue el primero en hacer la travesía aérea desde España hasta Argentina. En marzo de 1940 donó 5 pulmotores ingleses a la Municipalidad de Buenos Aires. Numerosos hospitales recibieron donaciones de camillas, mesas de operaciones, instrumental y aparatos varios para la atención de los pacientes. Pero simultáneamente su esposa llevaba juguetes, golosinas, ropa a niños internados en hospitales, principalmente en el Día de Reyes. En 1960 donó a la Facultad de Ciencias Médicas un corazón artificial. Este filántropo español fue una persona muy agradecida. ¿Se acuerdan que les dije lo del maestro? Bueno, nunca olvidó que un maestro fue el que le salvó la vida porque le dio los 2 pesos para poder irse a Buenos Aires y encauzar su vida de otra manera. Entonces decidió donar escuelas. 14 en Argentina porque en esa época tenía 14 provincias, 19 en el Uruguay porque Uruguay tenía 19 departamentos. Pero ¿saben qué? Se pasó, porque en Argentina donó mucho más de esas 14. Y acá no pudo cumplir su idea de llegar a esas 19 porque no le dio la vida para poder concretarlo. Pero tenemos una que sí está en Paysandú. Fueron 48 en Argentina, 14 en Uruguay y 1 en Chile. De la inauguración acá en Paysandú vamos a hablar en un instante nada más. Y si podemos, vamos a ver si conversamos con alguien que fue testigo de ese acontecimiento. En esa época, cuando se inauguró la escuela, Roger Ballet estuvo presente en Paysandú. Y ese testigo, con quien hoy vamos a charlar, fue una niña de la escuela, flamante, nuevita, que le quería agradecer a Roger Ballet ese gesto. Además, nunca quiso meterse en política, por más que lo buscaban de todos lados. Y además nunca permitió que las escuelas llevaran su nombre. Por ejemplo, la de acá se llama Miguel de Cervantes Saavedra. Y así ocurrió en las otras escuelas. Al otro día que inauguró acá en Paysandú, inauguró otra en Fray Ventos. Pero eso vamos a hablar en un instante nada más. Bueno, y se nos viene para este fin de semana el Día del Padre, ¿verdad? Hay mucha gente que tiene la dicha de compartir sus días con el progenitor. Otros no, porque inició otro camino. Pero hay forma de estar junto al viejo. Y yo decía el jueves pasado que hay tentaciones y tentaciones. Y tentaciones. La confitería y roticería que está en Washington 1110 te da la oportunidad de llevar un postrecito, por ejemplo, al viejo este fin de semana. Tiene en cuanto a postres lo que se imagina, ¿no?
Royal de Montpay, gato de coco, de chocolate, moca y nuez, selva negra, tortas frutales, en fin. Puede usted elegir, haga su pedido, eso sí, con anticipación, porque la demanda es importante. El horario, se lo recuerdo, por la mañana es de 10 a 14, en la tarde de 16 a 20. Tentaciones. Está en Washington, 1110. Puede pagar con tarjeta, si quiere. También, si usted tiene coche y su viejo no, vaya a buscarlo. Saque a dar un paseíto con el veterano. Pero eso sí, por las dudas, para hacer la recorrida tranquilo, hágalo revisar. Taller Piacenza está en Ayacucho 1130. Teléfono 4722-4702. En Ayacucho 1130. Son 4 generaciones al servicio del automovilista y el servicio oficial Renault. Si no tiene para sacarlo a pasear, si no puede compartir el almuerzo y llevarle el postrecito, puede tomarse unos buenos mates. Pero para eso es necesario tener una buena bombilla. Joyería y relojería de Pablo Benítez, allá en el 522 de calle Ayacucho, tiene bombillas excelentes en alpaca, plata con incrustaciones de oro y también en acero inoxidable. Joyería y relojería de Pablo Benítez en el 522 de calle Ayacucho, casi Soriano. Y le recuerdo además que lo puede acompañar con alguna bebida, si es que al veterano le gusta y si puede tomar, y entonces puede pasar por Salón Mariana, lo del Pita, en la subidita de 19 de abril y Ayacucho. Horario continuo desde las 7 de la mañana hasta la noche. Puede pagar con tarjeta si lo desea. Y qué mejor que compartir el día con un buen asado. Y bueno, la 17, calidad en carnes, le proporciona el corte adecuado. Calidad exportación, La 17, en la tradicional esquina comercial de Leandro Gómez y Montecaseros. Su filosofía de la libertad fue ganar. Bueno, yo le decía hace un instante nada más que Roger Ballet donó una escuela acá en Paysandú. Muchos le dicen la escuela Roger Ballet. La verdad, como les manifesté hace un momento, Miguel de Cervantes Saavedra es su nombre. Roger Ballet es la calle que pasa por detrás de la escuela número 11. Y esta escuela tiene una historia realmente interesante porque hace unos años atrás entrevisté a quien era inspectora de escuelas en aquel año que se inauguró la escuela número 11, y fue gracias a su gestión sumamente importante que se pudo concretar que se edificara la misma acá en Paysandú. Y le explico por qué. Ella me lo manifestó personalmente, que fue a Montevideo a un encuentro de inspectores a nivel nacional, y a la terminación de esa reunión se desplaza por calle Sarandí, en la ciudad vieja de Montevideo, y antes de llegar a la Plaza Independencia vio un negocio y el letrero que decía Bazar Dos Mundos. Se lo dije hace un instante, ¿verdad? Dos Mundos era el negocio o la sucursal en Uruguay, en Montevideo, del señor José Roger Ballet. Entonces entró. Pidió para hablar, lo atendió una empleada, pidió para hablar con el señor Roger Ballet, y fue tan increíble la nota que le pude realizar. Lamentablemente se perdió en el tiempo, pero ella me contaba con cerca de 90 años que la empleada se da vuelta y pegó el grito, ¡Roger, Roger! Y apareció el señor Roger Ballet. Entonces ella le explicó que era inspectora de escuelas de Paysandú, que sabía que él estaba donando escuelas y que le iba a pedir a ver si era posible que la próxima fuera en Paysandú. Porque en esa época le preocupaba que la escuela 11, que está donde hoy funciona otra escuela, que está pegada al Trébol, le preocupaba de que ahí era el cruce de las rutas 90 y la ruta 3, con el pasaje permanente de vehículos pesados, camiones, ómnibus. Y eso lo veía con preocupación y quería sacar la escuela de ahí. Y lo logró. Lo logró a tal punto que Roger Ballet vino a Paysandú, hicieron una recorrida con ella para ver en qué lugar podía ser. Le gustó esa zona, era propiedad municipal. Fueron a hablar con el intendente, el arquitecto Óscar Garracino, le explicaron, hizo las gestiones ante la Junta para hacer la donación de ese terreno a Primaria, y con ese elemento
el señor Roger Ballet edificó la escuela, repito, en 6 meses para que se pudieran sacar a aquellos niños de aquel lugar. Y bueno, y ese acontecimiento tan importante para acá, para Paysandú, ocurrió en el mes de abril, el 19 de abril, yo tenía por acá la fecha, bueno, se me perdió. A ver, espera un segundito que lo debo tener por aquí cerquita. De 1900, fecha de inauguración, de 1967. Fue todo un acontecimiento para Paysandú. Todas las autoridades a nivel nacional, departamental y de enseñanza estuvieron presentes. Y yo recurro a la nota del telégrafo de aquella época, donde detalla todo lo que ocurrió. Actuó la banda del batallón, y que hubo una niña, Ángela Baldi, que hizo uso de la palabra en representación de los niños. No se imaginan lo que tuve que buscar para dar con esta niña, hasta que accidentalmente descubrí que no se llamaba Ángela Baldi, sino Nélida. A Nélida la ubiqué, está en la sintonía de contacto, y con ella vamos a conversar para recordar ese acontecimiento. Nini, gracias por atendernos, muy buenos días. Buenos días, Pancho, ¿cómo está? Bueno, muy bien. Lo estaba escuchando, sí, recuerdo como si fuera hoy, cuando llegó Roger Ballet y el día de la piedra fundamental de la escuela, de la nueva escuela número 11, porque yo estaba cursando 6º año en la escuela 11 vieja, de la del Trébol. Claro. Y yo venía de una escuela rural, la escuela 30 de Arroyo Malo, que ahí tenía campo mi padre en Arroyo Malo, y ya me venía con 6º año acá para empezar el liceo. No, me acuerdo de verlo a Roger Ballet, me acuerdo de las primeras estrofas de lo que se le dijo a Roger Ballet. Muy emocionante. Me acuerdo hasta el par de zapatos que tenía, que me compraron nuevo. Porque antes se usaba calzado para salir y para estar entre casa. Claro, no, tenía zapato nuevo, túnica almidonada, y mi maestra creo que fue Elsa Escápula, y nos disputamos entre dos para hablar. Estábamos hasta lo último entre dos alumnas de la escuela 11 vieja, me acuerdo. Y al final, la otra era Zulifa Mea, y al final el premio me lo llevé yo, porque era un premio, ¿no? Claro. Muy emocionante, digo, la verdad, y una escuela donada por ese filántropo, que donó en cada departamento una escuela, ¿no? Sí. Que yo paso por cada departamento y veo la escuela. Todas tienen el mismo estilo, un estilo todo español. Todo el mismo estilo, sí. Exacto, sí. Que acá es de Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? Exactamente. La que tenemos acá. No, pero realmente la donación que hizo, digo, fue espectacular, ¿no? Porque la escuela 11 está preciosa ahí, ¿no? Sí, no, y después se le hicieron ampliaciones. Yo la estuve recorriendo hace unos 3 o 4 años, de aquella escuela que vos conociste en 6º año, digamos, a hoy ha cambiado bastante en ese aspecto, porque se agrandó bastante, ¿no? Claro, se agrandó porque no, eran más chicas, y claro, era la cantidad de niños que hay. No, y aparte todo, y aparte la zona agrandó todo, ¿no? Claro. De donde está la escuela. Sí. Incluso ahora funcionan 2 escuelas, una por la mañana y otra por la tarde. La tarde la 11 y la de la mañana tiene otro número. Claro. Y antes era solo una. Claro. Y ahora son 2 turnos, y antes era solo un turno. Sí, mirá, por la cantidad. Mirá, Nini, entre los dos turnos van más de 600 chiquilines a esa escuela. Sí. Poner unos 300 o más de mañana y otro tanto de tarde. Sí. Yo sigo viviendo en la calle Roger Ballet. Mirá qué casualidad. Sí, no me puedo olvidar. Seguro. Ahora, hablando de olvidar, ¿vos te acordás más o menos qué fue lo que le dijiste? Sí. A ver. Mire, la primera, Pancho, más o menos que fue, era el nombre de nuestra querida escuela número 11. Saludo con admiración, respeto y agradecimiento al señor Roger Ballet por encontrar en él al hombre que llevó la filantropía en una de sus más puras expresiones.
Esas fueron las primeras estrofas que me acuerdo. Después no te acuerdas más. Sí. No, y sin leer papelito, nada. Sí, y sí. no lo volví a leer el papelito. Ah, me quedó. mirá. Me quedó eso. Sí. Y una curiosidad simplemente, porque yo miro lo que salió en el diario al otro ¿Usted día. quiere saber el color de mi zapato? ¿Y A ver, sabe cómo era? Sí, decime. De como ese tipo, que usted lo ve de como un cuero de víbora, Ajá. y de punta cuadradita. Toma. Sí, digo, porque yo encontré en la crónica que te nombra como Ángela. ¿Es tu segundo Sí. nombre? No. O sea que no. se equivocó el diario. Se equivocó el diario. Ah, mirá vos. Sí. Y bueno, salvamos el error, por suerte. Sí. Y ahora andamos de paseo, Pancho. Bueno, un abrazo para Ney, tu compañero, Bueno. otro para vos, y te agradezco haber Bueno. dispuesto este tiempo para nosotros y para la audiencia de Contacto. Sí, encantada. Para mí recordar eso, lo deja uno muy alto, que entre tanto fuera y la maestra creo que fue Elsa Escápula. Bárbaro. Bueno, Elsa Escápula. te agradezco mucho, Nini. Buen día. No, Pancho, un beso, que pase bien. Un abrazo. Gracias a usted. Bueno, ahí tienen ustedes, en vivo y en directo, un testigo de aquel acontecimiento ocurrido acá en Paysandú en el año 1963. 10 años más tarde fallecía el señor Roger Ballet, pero dejó una obra realmente hermosa. Se cuenta que cuando él venía a Uruguay llamaba la atención un auto Packard de aquella época, que era algo que impresionaba. Lo traía en el vapor de la carrera, bajaba y se desplazaba. Sobre todo hizo base en Atlántida. Sus vacaciones la pasaba en ese balneario del este de nuestro país. Fiel a su destino y a su parecer. Bueno, y hablando de la calle propiamente dicho, usted sabe que si usted mira un mapa, esta tiene pocas cuadras. Antiguamente se llamaba calle Paraná, en dos tramos, una allá en el sur, que hoy se llama Carlos Gardel, y el otro en el oeste, que se llamaba Carlos Gardel, y otra en el este, que se llama Roger Ballet. Pero un mapa lo muestra que va desde Grito de Ascencio hasta Enrique Chaplin. Sin embargo, en las recorridas que ha realizado, y presten atención, y voy a los memoriosos. Si usted va, por ejemplo, por República Argentina, llega a Felipe Argentó, hacia el norte, va a encontrar que está la vía férrea. Cruzando la vía férrea hay una calle ciega hacia el este que cierra en un galpón. Yo nunca le presté atención a ese lugar, pero lo recorro, converso con los vecinos y me dicen que se llama Roger Ballet. ¿Estás seguro? Le digo. Sí. Digo, pero por ejemplo usted tiene un recibo de los organismos del Estado, de UTE, de OCE, de Antel, que diga, sí, me muestran, y efectivamente ese trozo de calle desconocido al costado de la vía desde Felipe Argentó hacia el este es reconocido como Roger Ballet. Si no, lo volvemos a encontrar, ahí se corta en ese galpón que yo le decía, reaparece en Grito de Ascencio, pasa por detrás de la escuela donada por Roger Ballet, la número 11, y termina en Enrique Chaplin. Pero conversando con vecinos del barrio obrero, ellos sostienen que dentro del barrio obrero hay un sector que también se llama Roger Ballet. No entiendo nada. Cuando se decreta establecer un nombre para una calle, tendrían que decir, por ejemplo, Paraná, que era antiguamente esa calle. La calle Paraná tenía un nombre que era A4 Norte. Entonces, decir, la calle A4 Norte, desde tal lado a tal lado, se llama así. Ese trozo, ese tramo, y el resto que quede para ponerle después otro nombre, si les parece adecuado, separado por alguna avenida, como en este caso podría ser Enrique Chaplin. Pero es muy engorroso el trazado de las calles de Paysandú, y lo digo con propiedad porque la recorrí en mis épocas muy jóvenes, cuando era cobrador, además de bancario, para poder mantener mi hogar, y era difícil encontrar las calles. Encontrar el lugar adecuado para detectar dónde estaba la persona a quien yo le quería cobrar. Me imagino que esa situación se le hizo complicada para los taximetristas, para los médicos, para las ambulancias, para los bomberos.
Por suerte, después poco a poco se le fueron tantos nombres y yo puedo aseverar hoy que en Paysandú tenemos 111 calles con nombres propios, adecuados. Otras tienen todavía con números, proyectadas, diagonales y demás. Es todo por hoy, queridos oyentes. Nos vamos a encontrar dentro de una semana, si Dios así lo permite. En una semana vuelve para ustedes Era callejero por derecho propio. Ronda Mañanera. Idea, compaginación y puesta al aire, Francisco de Bali. Fue ganar la suya sin atar a otros y sobre los otros no pasar jamás.